Ángela María Cardona Ocampo. Hoy vamos a hablar del choque cardiogénico, una entidad que cobra bastantes vidas, tiene una alta mortalidad y lo más importante es que últimamente hemos visto que hay una heterogeneidad muy importante en los desenlaces y en los resultados de las estrategias terapéuticas que estamos implementando, posiblemente debido a la diversidad de los fenotipos de los pacientes, las diversas etiologías y las cargas de comorbilidades que tienen los pacientes. Esta charla no va a dar ningún avance o nada que no sepamos, la mayoría de los manejos farmacológicos los conocemos perfectamente, pero sí lo que busca es sensibilizar de qué es lo que estamos haciendo con los pacientes. La mayoría de nuestros pacientes llegan en fase prechoque y en nuestra presencia desarrollan ese deterioro clínico y muchas veces somos nosotros los que le damos el empujón para que se deterioren aún más. Entonces, el choque cardiogénico asociado al infarto agudo del miocardio es el que se utiliza o el que se ha estudiado más ampliamente debido a que es la principal causa, seguido del choque cardiogénico por falla cardíaca. La etiología del choque cardiogénico por falla cardíaca varía mucho y tiene una génesis mucho más diversa, pero en resumen, ¿a qué vamos? A que está involucrada todas las entidades que puedan generar una disfunción o una alteración cardíaca que lleve a una disfunción de la contractilidad. Esa es la base de todas las etiologías en resumen. ¿Qué es lo importante? Poder diferenciar qué es lo que me está descompensando mi paciente agudamente y cuál es la etiología base de esa falla cardíaca crónica. Hemos visto que la incidencia del choque cardiogénico ha ido aumentando conforme aumenta la expectativa de vida. La revascularización miocárdica oportuna nos ha permitido disminuir un poco esos porcentajes de incidencia y hemos visto que en el choque cardiogénico, generado por un IAM con elevación del ST, esa revascularización oportuna nos ha disminuido las tasas a un 5 o un 7%, y en IAM sin elevación del ST del 2 al 4%. Paralelamente a esto, la incidencia de choque cardiogénico secundario a falla cardíaca ha ido aumentando. En cuanto a mortalidad, tenemos diferentes tasas, desde los registros americanos con un 37% hasta los registros europeos con mortalidades del 60%. ¿Y qué hemos encontrado? Que los pacientes o la población hispana y la población de raza negra han tenido unas tasas de mortalidad más alta, pero principalmente asociado a que tienen menor oportunidad de acceder a terapias de revascularización temprana o a terapias de soporte mecánico en el momento de que lo requieran. También es importante resaltar que los casos de choque cardiogénico asociado a una falla cardíaca aguda tienen una mayor mortalidad comparado con los pacientes que tienen fallas crónicas debido a esos mecanismos compensatorios que en cierta forma los protegen inicialmente, esa dilatación ventricular izquierda que le permite tener un volumen sistólico un poco más alto en el inicio de las etapas del choque. Entonces, con todo esto lo que vemos es que el choque cardiogénico no es una enfermedad, no es una sola entidad, sino que es una vía final común de muchas enfermedades cardíacas. Podemos encontrar muchas definiciones en la literatura, pero todo se resume ¿en qué? En que es un síndrome de alteración de perfusión tisular, donde hay un daño, una alteración del miocardio que genera un gasto cardíaco ineficaz y tenemos una precarga adecuada, ya sea unas presiones de llenado ventricular normales o elevadas. ¿A qué estamos tendiendo? A que la definición como tal se centre en la hipoperfusión. Este es el común denominador o el criterio definitorio de choque que estamos utilizando recientemente. ¿Por qué? Porque podemos tener estos pacientes con unas tensiones arteriales normales a expensas de una vasoconstricción que esté presentando el paciente, y lo que vemos es que el choque cardiogénico normotenso tiene unas tasas de mortalidad un poco más altas que los pacientes que están en la fase prechoque, es decir, que los tenemos con hipotensión pero sin hipoperfusión. Y curiosamente en nuestra práctica diaria solemos correrle más al paciente que vemos hipotenso, pero lo que estamos dejando a un lado son estos pacientes que son choque cardiogénico normotensos que a simple vista o a primer abordaje no nos generan tanta preocupación, pero realmente son estos en quienes debemos enfocarnos y los que nos van a tener o van a presentar una mayor mortalidad. Bueno, este cuadro, ¿qué nos resume? Este cuadro nos muestra todo el síndrome maladaptativo que se genera en el choque cardiogénico, donde se perpetúan todos los ciclos fisiológicos de isquemia, de inflamación, de sobrecarga
y de vasoconstricción. ¿Todo parte de qué? De una injuria miocárdica, de una disfunción miocárdica que hace que disminuya el gasto cardíaco, que se genere vasoconstricción, eso a su vez genera mayor disminución del gasto cardíaco, se genera disminución de la perfusión de los órganos con isquemia, inflamación y se perpetúa el círculo. ¿Por qué hablamos de esa respuesta o esa activación de la respuesta inflamatoria? Porque si se ha visto que una vez empieza la cascada de disminución de gasto cardíaco, se aumentan las interleuquinas, aumenta el factor de necrosis tumoral alfa y esto hace que disminuya aún más las resistencias vasculares sistémicas, disminuye la sensibilidad a las catecolaminas y disminuye la contractilidad. O sea, esto nos juega en contra cuando nosotros estamos intentando establecer un manejo farmacológico. Ya vemos por qué a veces tenemos esa refractariedad. Como lo mencionaba mi compañero en la charla anterior, ¿qué es lo importante? Es poder llegar a tiempo antes de tener la discordancia entre ese balance entre la micro y la macrocirculación. Cuando llegamos a ese punto del desbalance, estamos tarde con nuestro paciente. ¿Cuáles son los problemas principales que tenemos cuando vamos a establecer una estrategia terapéutica en nuestros pacientes? Es que tenemos problemas en las definiciones y en lo que encontramos en la evidencia científica. Tenemos una gran divergencia en las clasificaciones, en la definición y en la severidad. Esto es lo que hace difícil que podamos extrapolar los estudios y las intervenciones que se hayan hecho. ¿De dónde partimos? Entonces, partimos de una enfermedad cardiovascular ya habiendo descartado hipovolemia, o sea, ya tenemos un paciente en quien recuperamos su estado de hipovolemia en caso de que la tuviera. Vamos a evaluar si hay signos o no de hipoperfusión, evaluamos toda la parte clínica y paraclínica de hipoperfusión que ya la han mencionado previamente. De ahí vamos a evaluar si hay o no hay hipotensión y con esto van a salir una pequeña unificación que tenemos de unas escalas de definición, tanto de la parte hemodinámica, como se define los choques clásicamente, como la escala que ha propuesto la Sociedad de Geografía e Intervención Cardiovascular. Entonces, si tenemos un paciente que tiene hipoperfusión y que tiene hipotensión, es el shock clásico que conocemos, que están los estadios E y D. Si es un paciente que es hipoperfundido pero no tiene hipotensión, es el choque normotensivo, que era el que estábamos hablando, el prechoque o el paciente en estadio A, que es el que está en factor de riesgo. Tenemos que tener claro es que el choque cardiogénico tiene un comportamiento dinámico y que son diferentes los estadios en los que los pacientes vamos a recibirlos. Si tenemos un paciente con un paro cardiorrespiratorio, que es el evento más catastrófico en el cual los podemos recibir, de entrada estamos recibiendo a esos pacientes en un estadio E. La probabilidad de recuperación es menor, tenemos una refractariedad muy alta. ¿Cuál es la ventaja que en la mayoría de los casos tenemos? Que los pacientes nos llegan en etapas iniciales y en estadio A y en estadio E todavía hay posibilidad de esos mecanismos compensatorios que se han ido perdiendo gradualmente, pero tengo posibilidad de reversarlos. ¿Cuál sería nuestra meta? Que no nos pasen del estadio C. Si los dejamos pasar del estadio C, nuestro trabajo va a ser mucho más difícil, la probabilidad de recuperación es mucho menor. Entonces, tenemos que entender cuál es como el mecanismo patológico y hacia dónde queremos apuntar. Todo esto se convierte en un círculo vicioso que se perpetúa. Entonces, partimos de una alteración de la función ventricular derecha o izquierda, o ya sea biventricular, que nos genera disminución de gasto cardíaco. Esto, como ya sabemos, disminuye la perfusión de la arteria aferente, se estima todo el aparato yuxtaglomerular, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nos lleva a aumentar la reabsorción de agua y de sodio, aumenta el volumen intravascular, aumenta la precarga. Pero como lo comentaban en las charlas previas, a pesar de la ley de Frank-Starling, en este punto ya ese exceso de volumen, ese aumento de la precarga no nos genera un delta ni un gradiente significativo y esa curva de presión-volumen ya está muy desviada a la derecha y no nos va a aumentar efecto en gasto cardíaco, sino que por el contrario nos lo va a deteriorar. Por otra parte, esta misma angiotensina que se liberó nos genera mayor vasoconstricción, tenemos aumento de poscarga y aumento del consumo de oxígeno en miocardio. Esto sigue perpetuándose y lleva todo a que se genere congestión venosa, daño de órganos,
nos lleve a acidosis láctica, se activa una respuesta inflamatoria sistémica que a la final nos genera vasodilatación. Entonces, en estas etapas que estamos tan tardíos, ya la posibilidad de recuperación es más difícil. Todo parte como tal, como los decíamos, de un evento donde cae abruptamente la contractilidad miocárdica. Cae la tensión arterial, cae el volumen sistólico. El cuerpo trata de defenderse como puede, aumenta frecuencia cardíaca, aumenta tasas de resistencia vascular sistémica, hace vasoconstricción, empieza a retener fluidos, y todo esto lleva a que el corazón va a consumir cada vez más oxígeno y la perfusión coronaria se ve alterada. Esto empieza a progresar, los círculos que les mencionaba previamente, con todos los mecanismos compensatorios, tratan a toda costa de mantener la perfusión, pero no lo logra, y llegamos a lo que estamos conociendo actualmente, que es el choque cardiogénico hemometabólico, que se define como la acidemia metabólica, esa vasoplegia y esa refractariedad en la cual ya no tenemos nada. ¿Qué sucede? Cuando nos vemos en esto, entonces empezamos a decir, necesitamos soporte mecánico, metamos al paciente en asistencia extracorpórea. En este punto, en ese momento no se debería pensar en ese soporte, eso se debe haber pensado mucho antes. Si yo instauro el soporte mecánico en este punto, lo que estoy haciendo es desperdiciando los recursos que tengo, porque la probabilidad de poder revertir un choque hemometabólico y instaurando el soporte mecánico en este punto es casi nula. Entonces, si yo veo que la progresión de mi paciente es rápida y lo detecto tempranamente, ahí puedo activar la alerta para poder establecer un soporte mecánico, pero no podemos dejar llegar a este punto, ¿sí? La idea de esto es poder sensibilizarnos de que es una progresión rápida, hay muchas variables y nuestro trabajo como intensivistas es detectarlo tempranamente, no esperar a que esto llegue. Si yo esperé que llegue acá y hasta este punto empecé a activar alarmas, algo hice mal en mi manejo con el paciente. Actualmente se está proponiendo un modelo de atención de 3 ejes que está centrado en la severidad del paciente, el fenotipo, en todas las variables demográficas, y lo que busca esto es que la severidad, el eje de la severidad me diga cómo intensifico mi manejo farmacológico, el fenotipo me diga qué tipo de manejo debo instaurar en el paciente, y los modificadores del riesgo me permitan saber cuál es la capacidad o qué tan candidato es mi paciente para diferente tipo de soportes, también para lograr optimizar recursos. Entonces, hacia esto tendemos, en que no solamente son variables, son números, tengo tal soporte, sino cómo globalmente puedo evaluar a mi paciente e individualizar su manejo. Hemos visto que el tratamiento siempre se ha centrado en las variables hemodinámicas, y este cuadro, pues creo que lo conocemos todos hace muchísimos años, cómo son los perfiles hemodinámicos del paciente. No vamos a reiterar, pues, a recordar cosas que nos manejamos día a día, pero sí hacer énfasis en cuáles son los objetivos que tenemos, en restaurar rápidamente nuestra presión arterial media, nuestro gasto cardíaco y nuestra perfusión. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta principal? Romper el círculo vicioso de empeoramiento del choque cardiogénico. Eso es lo único que nosotros realmente podemos generar un impacto. Poder restaurar ese suministro de oxígeno y tratar de mantener el acoplamiento ventricular arterial normal. ¿Qué es importante saber? Uno tiene que saber a dónde apunta antes de disparar. Entonces, tengo que tener claro qué aspecto quiero modificar. Y para eso, ¿qué es fundamental? Conocer los determinantes de la función cardíaca que todos conocemos. Entonces, ¿dónde podemos movernos nosotros? Podemos o modificar precarga, poscarga, contractilidad o frecuencia cardíaca. Esos 4 parámetros nosotros los podemos modificar con medicamentos, con fluidos, con intervenciones. De ahí es donde nos debemos enfocar. ¿Qué necesita mi paciente y cuál de estas variables es la que puedo abordar? En este gráfico, aquí están señalados cuáles son mis objetivos. Si yo ya identifiqué la causa y sé que es la etiología isquémica, pues mi prioridad es revascularizar lo más pronto posible. Si mi problema es poscarga, precarga, contractilidad o frecuencia cardíaca, pues tengo unas metas establecidas que todos también ya las conocemos, y tenemos las opciones de manejos, ya sean con vasopresores, vasodilatadores, diuréticos, líquidos, inotrópicos o moduladores de frecuencia cardíaca o terapia eléctrica. ¿Qué ha pasado y cuál es la tendencia? Que estamos centrándonos solamente en el manejo de vasopresores. Mi paciente es hipotenso, le inicio noradrenalina. ¿Cuál es el problema? Estamos perpetuando el uso y las dosis de estos vasopresores.
¿Que nos dan un beneficio? Sí, me aumenta nuestra tensión arterial diastólica, mejoró la perfusión coronaria, pero ¿a expensas de qué? Estoy empeorando poscarga, estoy empeorando consumo de oxígeno. Entonces, tratemos de limitar al tiempo necesario y de guiar estas terapias para poder utilizarla de forma más óptima. Tenemos que manejar nuestro paciente en una hora, es un término pues no tan literal, pero sí lo que se llama la hora dorada del choque cardiogénico. ¿Y qué es? Tratar de agilizar nuestras conductas para enfocar al paciente, saber la etiología y poder darle una respuesta rápida a la etiología que encontramos del choque cardiogénico. Entonces tenemos la fase de reanimación. Entonces establezca, priorice, si su paciente tiene un predominio de choque cardiogénico del lado izquierdo, mire a ver si hay opción de dar una ventilación mecánica no invasiva. Si el compromiso es derecho, trate de evitar las presiones positivas, mire si hay posibilidad de utilizar una cánula de alto flujo, trate de manejar ventilaciones protectoras, considere para las intubaciones medicamentos como ketamina o etomidato, trate de restaurar la presión arterial. Ya sabemos que previamente debemos haber manejado el estado de volemia, pero si aún nos falta, restaurémoslo. Titulemos el soporte vasopresor para tratar de mantener una tensión arterial media por sobre 65, añadir inotrópicos cuando ya veamos que tengamos restauradas las presiones arteriales medias, y tratemos de mitigar o de reversar el daño que se está generando en los órganos. Si hay sobrecarga, tratemos de manejarlo con diuréticos. Si el contexto es de una miocarditis séptica, iniciar antibiótico tempranamente, manejar las metas de transfusión en los pacientes y tratar de mantener la normotermia. ¿Cuál es el otro punto importante de esta hora dorada? Maneje y determine la etiología. A la par que estoy haciendo todo esto con mi paciente y estoy iniciando reanimación, tengo que buscar causas. Hago un electro, biomarcadores, un ecocardiograma, descargo taponamientos, descarto que no haya un embolismo pulmonar. Si esas causas se pueden corregir, inmediatamente corregirlo, llevarlo a una PCI temprana, trombolizarlo, si es un taponamiento, hacer una pericardiocentesis, manejar las alteraciones del ritmo. Y un punto importante que se establece en este diagrama es: haga un triage de su paciente, active el código de grupo de choque cardiogénico y haga un manejo interdisciplinario de estos pacientes. No deje pasar el tiempo y ver cómo va a evaluar. Desde entrada, usted clasifica a su paciente, clasifique la severidad y con base en eso usted puede establecer en dónde categoriza a su paciente para prever cuáles van a ser las estrategias que va a requerir después. No lo deje pasar, no deje llegar a ese síndrome hemometabólico donde vimos que ya no hay punto de reversa. Entonces, como hablábamos, la terapia va dirigida al tratamiento de la etiología que encontremos. Si es un choque cardiogénico secundario a una patología isquémica, pues ya tenemos las bases de antiagregación, anticoagulación, la revascularización emergente del vaso culpable, si no hay disponibilidad, trombolizarlo, hacer un ecocardiograma tempranamente para descartar todas las complicaciones mecánicas. Sabemos que hay un rol muy limitado del uso de balón contrapulsación cuando no hay complicaciones mecánicas, y en ese caso pues hay mucha controversia. Cuando hay un choque cardiogénico secundario a una falla cardíaca, lo primero que debemos hacer, aparte de lo que dijimos de la hora dorada y las terapias por etiología, es establecer cuál es la reversibilidad que tiene mi paciente, ¿sí? No nos encarnicemos tampoco. Hay puntos en que debemos establecer si un paciente ya tiene una falla cardíaca muy avanzada y me llega un choque cardiogénico, hasta dónde y cuáles son las medidas que debo ofrecerle. En caso de que sean miocarditis, que sean susceptibles a manejo inmunosupresor, también establecerlos tempranamente y pensar desde el triage que establecí en el momento de la hora dorada si ese paciente va a ser candidato o no para soporte mecánico. En caso del choque cardiogénico asociado a falla ventricular derecha, pues corregir todo lo que nos genere vasoconstricción pulmonar, corregir la hipoxemia, corregir la hipercapnia, evitar las presiones elevadas de vía aérea, preferir en lo posible cánulas de alto flujo antes de ir a maniobras invasivas, vasodilatadores pulmonares en casos seleccionados, considerar el milrinone por el efecto vasodilatador en la circulación pulmonar, y la vasopresina también por esa selectividad que tiene de generar un aumento mayor en la circulación sistémica que en la pulmonar y nos permite tener ese delta. Y en los casos de choque postcardiotomía, pues excluir principalmente el taponamiento cardíaco u oclusiones del injerto, y pues también debemos tener tempranamente el acceso a una arteriografía coronaria. En cuanto a si revascularizar o hacer una PCI del vaso culpable o de los múltiples vasos, pues ya se ha estudiado en varios ensayos.
lo que ya sabemos es que la urgencia que tenemos en el momento es revascularizar el vaso culpable. Tanto las incidencias de mortalidad como tasa de instauración de terapia de reemplazo renal se han visto afectadas cuando intentamos hacer una revascularización multivaso. Tanto es que las últimas guías europeas de este año siguen recomendando PCI solamente de vaso principal como recomendación clase 1. ¿Qué es otro punto importante? Hemos visto que todas nuestras guías y nuestras recomendaciones están extrapolando el uso de terapias basadas en catecolaminas a todos los pacientes. No todos nuestros pacientes tienen etiología isquémica. Hay dos consideraciones importantes, que es el síndrome de Takotsubo y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Qué pasa? En el Takotsubo todo parte de un exceso de catecolaminas que genera una miocardiopatía por estrés en un paciente susceptible. Si yo lo trato con una terapia a base de catecolaminas, le estoy dando el puntillazo al paciente. O sea, es preferible que el paciente no hubiera llegado a mis manos. Entonces, en esos escenarios tenemos que ser muy cautelosos, indagar bien los pacientes y saber cómo los estamos manejando. Y en la cardiomiopatía hipertrófica, igualmente, tenemos que parar los inotrópicos, identificar si hay obstrucción del tracto de salida, utilizar betabloqueadores, si hemodinámicamente me lo tolera, y sobre todo es el manejo de fluidos. ¿Cuál es el otro punto importante de esto? Tengo que tratar de reversir todos los precipitantes. Si yo tengo un corazón apretado que no tiene por dónde eyectar su flujo y lo tengo a 1000, tengo que frenar la frecuencia, tengo que revertir esa fibrilación, tengo que revertir la deshidratación. Si está vacío y desocupado ese ventrículo y está totalmente apretado, tampoco va a tener un volumen de eyección efectivo. Igualmente, corrijo anemia. Entonces, estos son uno de los ejemplos que tenemos, y es que las guías que tenemos actualmente de manejo o las recomendaciones de manejo no las podemos extrapolar a todos nuestros pacientes. Este es el ejemplo claro de que a veces por hacer las recomendaciones extrapoladas, lo que estamos haciendo es empeorando el desenlace de nuestros pacientes. Bueno, en cuanto al uso de vasoactivos, pues ya sabemos, todos sabemos en dónde actúan, los receptores que tenemos y los principales que se manejan. Ya sabemos que la noradrenalina tiene un efecto vasopresor inotrópico, que la vasopresina nos genera o nos da la ventaja de generar un efecto vasoconstricción de vasoconstrictor que no involucra el mecanismo de catecolaminas y que sería una opción en este tipo de pacientes que mencionamos previamente, y que genera un aumento de las presiones sistémicas mayores que en la circulación pulmonar. La dopamina se ha abandonado por todos los efectos adversos que hemos visto, principalmente asociado a arritmias y a disminución de la perfusión esplácnica. La dobutamina nos da la ventaja que no solamente nos da el efecto inotrópico por receptores beta 1 y beta 2 del miocardio, sino que también nos disminuye la poscarga por vasodilatación periférica por el efecto en los beta 2 del músculo liso. Levosimendan, pues ya sabemos que nos sirve mucho. ¿Cuál es el problema? Hay muy pocos estudios en choque, todo es generalmente en falla cardíaca y esa extrapolación nos puede costar. Y la enoxamina y la milrinone, que son inhibidores de la fosfodiesterasa 3, pues también nos sirven como un inotrópico en algunos escenarios muy selectos. Algunos estudios que hemos encontrado y que muchos conocen, el Ruslan, que es el uso de levosimendan en pacientes con falla ventricular izquierda por un evento isquémico. En este caso, no encontró inducción de isquemia, inducción de hipotensión y redujo el empeoramiento de falla cardíaca y muerte. ¿Cuál es el problema? Esto es en falla, no es en choque cardiogénico. Estamos extrapolando de estos estudios. El estudio LIDO, igualmente, evaluó la eficacia de levosimendan comparado con dobutamina en pacientes con bajo gasto y falla cardíaca. El levosimendan mejoró el rendimiento hemodinámico, ¿sí? Y tuvo menor mortalidad a 180 días. No evaluó pacientes en estadios avanzados de choque. El estudio publicado en el 2003, en estos pacientes eran de choque cardiogénico, se aleatorizaron 96 en cada brazo, grupo de milrinone y grupo de dobutamina, no hubo ninguna diferencia significativa como tal en desenlaces de mortalidad. Estudios tenemos varios que hemos visto, el SOAP que evaluó dopamina y noradrenalina, probablemente es de los que más ha generado impacto y es en desestimular el uso de la dopamina por el aumento de las incidencias de arritmia comparado con dobutamina, pero aparte de esto, los otros estudios no nos generan una indicación clara hacia dónde debemos abordar nuestro paciente. Diferencias en mortalidad prácticamente ninguno hay, tenemos muchas controversias, muchas diferencias encontradas en los estudios de levosimendan en cuanto a mortalidad y tasas de hospitalización.
¿Qué nos dicen las guías? Todo se resume en que primera línea, noradrenalina, haciendo las salvedades del tacoxubo y la miocardiopatía hipertrófica que hicimos previamente. Tan pronto detecte el choque cardiogénico, descontinuar el uso de beta-bloqueadores a dosis altas o irlo bajando gradualmente según las dosis iniciales que tenga el paciente. El choque refractario, cuando el paciente venía utilizando dosis altas de beta-bloqueador o hay intoxicación por beta-bloqueador, tratar de utilizar inotrópicos no adrenérgicos, como en el mismo caso de las salvedades que hacíamos previamente, levosimendan o milrinone, y utilizar infusiones de glucagón para estimular la denilatociclasa. Lo que les he comentado en las diapositivas anteriores. Todas estas guías se resumen y hacen la salvedad y la aclaración de que tenemos un gran problema actualmente, y es que toda la extrapolación de los estudios que estamos haciendo son basados en la etiología principal de choque cardiogénico, que es la enfermedad isquémica, que estamos viendo, como les mostré en la primera diapositiva, que estamos teniendo un giro en esas incidencias, dados esa revascularización temprana, y los pacientes con falla cardíaca están teniendo también un auge importante. Esta extrapolación de sustratos isquémicos a todos los pacientes es lo que probablemente nos esté mostrando por qué los desenlaces no son tan favorables como quisiéramos. En el choque cardiogénico de ventrículo derecho asociado a hipertensión pulmonar, pues tenemos estos 5 pilares de manejo donde debemos enfocarnos, que es muy similar a la izquierda o la biventricular, que es optimizar la precarga, reducir la poscarga, mejorar contractilidad, mantener la tensión arterial sistémica y corregir la congestión. Tenemos que tener muy claro cómo vamos a manejar el volumen. Manejar el volumen de un paciente sin conocer su estado de volemia es un poco irresponsable de nuestra parte. Ya vimos con la charla anterior de nuestro compañero que tenemos múltiples herramientas para poderlas valorar, porque el aumento excesivo es tan dañino como el déficit de precarga, y sobre todo en el ventrículo derecho. Si tenemos un aumento excesivo, hay mayor descompensación, mayor dilatación ventricular derecha, mayor insuficiencia tricuspidia y hay mayor isquemia por aumento de tensión de la pared del ventrículo derecho. Sabemos que las medidas estáticas en estos casos no son las recomendables y debemos utilizar todas las medidas dinámicas que nos han mencionado. Los vasodilatadores pulmonares, tenemos el problema es que no son selectivos, la mayoría los administramos por vía endovenosa, disminuyen la resistencia vascular pulmonar, la poscarga, la tensión, y hay un desacople entre ventilación y perfusión. Mejoran los resultados a largo plazo, pero solo en 2 grupos de pacientes, hipertensión pulmonar del grupo 1 y del grupo 4. En los otros pacientes hay que tener un cuidado especial, especialmente en los tipo 2, la poscapilar, porque nos empeora el gradiente transpulmonar, aumenta las presiones de llenado del lado izquierdo y genera mayor descompensación. Bueno, ¿qué esperanza tenemos, aparte de lo que hemos visto? Se están ahorita haciendo estudios dirigidos a terapias que tengan como target inflamación, vasoplegia y inotropismo. En los últimos años la inmunomodulación no ha logrado tener ningún impacto importante en los resultados en mortalidad. Se han evaluado, hay diferentes estudios, en el 2007 se evaluó un inhibidor selectivo de la óxido nítrico sintasa, no mostró cambios en mortalidad. Se ha visto como un nuevo marcador la concentración sérica de la adrenomedulina como un factor clave en la mortalidad. El adrecizumab es un medicamento que prolonga la vida media de la adrenomedulina, y se hizo un estudio que fue la COST-HH con 77 pacientes en el brazo del adrecizumab y 73 en el grupo placebo, y la mortalidad tampoco tuvo cambios a 30 días. Actualmente está el estudio COCA, que es un ensayo en curso de corticosteroides a dosis bajas para choque cardiogénico. Vamos a ver qué nos muestra. También se ha evaluado un inhibidor selectivo de la miosina cardíaca en el estudio Anatomic HF, que mejoró disnea después de la infusión de este medicamento, pero fue enfocado principalmente en falla cardíaca. Actualmente, ¿hacia dónde están enfocándose principalmente? La molécula dipeptidasa 3 se ha visto también como un nuevo biomarcador. Es una metalopeptidasa que se involucra en la decisión de proteínas, especialmente en la angiotensina 2, y el prosizumab, que es un inhibidor de la dipeptidasa 3, se ha estudiado en modelos murinos, donde se vio que en ratoncitos con que se les inducía falla cardíaca, este medicamento, el prosizumab, mejoró y restableció la hemodinamia normal, mientras que los ratones que se les infundía la dipeptidasa sí tenían una depresión ventricular izquierda profunda. Otro medicamento es la istaroxima, que tiene efectos inotrópicos y lusotrópicos. Se estudió en pacientes sin choque, con falla cardíaca aguda, y se vio que disminuía frecuencia cardíaca, acortaba intervalo QT y no tenía efectos proarrítmicos. Y también se están evaluando las infusiones de angiotensina
para restaurar como tal la hemodinamia del paciente, pero hay mucha controversia por todos sus efectos procoagulantes. Entonces, estamos en espera de que nos muestran estos resultados finales de estas moléculas para ver si tenemos más alternativas. Pero lo que les comentaba es, la base nuestra y nuestra responsabilidad es poder detectar a esos pacientes tempranamente e interrumpir ese círculo vicioso para evitar que lleguen al choque cardiogénico cardiometabólico. La epidemiología está cambiando, ya no es tanto el sustrato isquémico, un poco más la parte de falla cardíaca, nuestros objetivos primarios siguen siendo los mismos y que es importante que la mayoría de los estudios que estamos viendo están evaluando desenlaces en macrocirculación y la repercusión, como les mencioné previamente, está involucrado en ese desbalance o en esa pérdida de coherencia hemodinámica entre macrocirculación y microcirculación y a eso debemos tender. Muchas gracias.